en nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cámara de Comercio opina frente al impuesto que se le debería cobrar a los alojamientos como Airbnb. FADA llega con su semana de locura esperada por muchos. Una avioneta se accidentó en el Ecuador, al menos 2 personas fallecieron. Venezolanos que llegaron hasta Necoclí prefieren devolverse a su país antes de entrar al tapón del Darién. Un joven se traga un pito y su risa se viraliza en las redes sociales. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana de Alejandra Forero, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente miércoles. Arrancamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad lo mencionado recientemente por la presidenta de la Cámara de Comercio de Aruba, la señora Mónica Koch, hablando frente al impuesto que se le debería cobrar a aquellas personas que tienen alojamientos conocidos como Airbnb y de la misma forma que los hoteles pagan este impuesto. En una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Comercio, señora Mónica Koch, indicó que mientras se están preparando para las alternativas que serán presentadas al gobierno frente al incremento del BBO para el 2023, se pudo conocer que se pondrá énfasis en el cumplimiento del pago de impuestos para los propietarios de los alquileres de vacaciones. Estos ingresos los pudo cobrar Aruba desde hace 5 años, pero no lo han hecho. Esta es una sugerencia que la Cámara de Comercio y gremios le han manifestado al gobierno y que sirve para que todos paguen impuestos y de esta forma no solo de lo mismo que hacen los hoteles, pero también diferentes alquileres por vacaciones, lo que conocemos como Airbnb, también podrán contribuir en la caja de gobierno pagando estos impuestos. Esto promueve una competencia más justa, cada uno con su parte, expresó la presidenta de KBK. Además, también agregó que estaba satisfecha por esta decisión, sin embargo, están monitoreando los resultados, pues desde hace 5 años, cuando tuvieron la oportunidad para que los propietarios de los departamentos conocidos y también lugares como Airbnb logren un acuerdo con la plataforma digital para cobrar directamente este impuesto a los turistas y que este pase al departamento de gobierno encargado con el cobro de impuesto. La Cámara de Comercio considera triste que no se ha hecho nada hasta este momento, pero sin embargo se espera que en los próximos días se pueda escuchar frente a esta temática. Sabemos que en Aruba hay muchos espacios que son no solamente ideales para que los turistas puedan conseguir un alojamiento a bajo costo si se compara con los precios de las habitaciones de los hoteles. Cambiando de tema, como ustedes ven a mi espalda, ya entramos en la época de Navidad. Estamos a cerca de 2 meses para que se lleven a cabo estas fiestas tan tradicionales y tan esperadas por muchos. Pues algo que hace parte de la tradición de la Navidad es el clapchi o lo que se conoce como la pólvora. Ante esto, el señor Ruby Ponzón del Departamento de Obras Públicas se estuvo refiriendo frente a las personas que se tienen que registrar para poder vender estos productos, pero también indicando cuántos containers vendrán para este año. Ya entramos en octubre y pronto comenzarán con el proceso para poder, entre otros, que las personas que ya son revendedoras de la pólvora, lo que aquí conocemos como el clapchi, empiecen a pedir sus permisos. El señor Rubín Ponzón del Departamento de Obras Públicas comentó que ellos ya se están preparando para la temporada de la pólvora y además agregó que más o menos estarán esperando un total de 15 containers y también dio unos indicios que quizá estos containers podrían llegar pronto a nuestra isla. Sin embargo, sabemos que esto es un procedimiento el cual, según lo que indicó el señor Ponzón, le abren la convocatoria a las personas para que se registren, se inscriban, reciban su permiso y de la forma que ellos van a poder vender esta pólvora. Sabemos que del año pasado restó bastante clapchi que será vendida este año, ya después que los containers también lleguen a vuela y sean redistribuidos a los espacios y lugares que van a poder vender este clapchi a la comunidad de Aruba. En otra información, FADA anunció que ya llega la semana de locura, que será la próxima semana, en donde muchas personas, grandes y chicos, están esperando. Y no solamente en esta oportunidad es hablando frente al uso, abuso y traficación de las drogas. Llega la semana de locura que empieza este 24 de octubre.
FADA anunció recientemente la Semana de la Cinta Roja que empieza desde el 24 y finaliza el 28 de octubre. Una semana en la cual se usa para concientizar sobre el uso, el abuso, pero también el tráfico de drogas. Por más de 20 años ellos han realizado con el lema internacional y este año es Celebrando la Vida, Vive Libre de Drogas o Celebrate Life, Live Drug Free. En este caso, y para hacerlo más creativo y para que la comunidad lo reciba de una forma divertida y amena, ellos incorporan la semana para vestirse de locura. Ya desde septiembre, colegios e instancias estaban preguntando por el flyer de lo que serán estos próximos 5 días. Comenzando el lunes 24 de octubre, se deben vestir con una prenda roja, sea un zapato, una media, un arete, cualquier accesorio, pero tiene que ser el rojo que simboliza la campaña contra drogas. El martes 25 de octubre, sigue tus sueños. Allí las personas y los niños podrán utilizar su mejor pijama, la pijama de su superhéroe favorito. Después del miércoles 26 de octubre es Socks It Not Droga. Allí deberán usar medias coloridas o inusuales. El jueves 27 es el día tan esperado que es del cabello loco, en donde todos llevan su cabello de una forma diferente, con artículos. Allí los papitos también envían a sus hijos al colegio con los peinados más locos, más creativos, escarcha, colores y muchísimo más. Y el día más principal es el viernes 28 de octubre y allí se le pide a la comunidad entregar un lema positivo. Sacarán entre los participantes un lema y que será el lema de este año 2022 para la campaña de FADA. Empezamos nuestra ronda internacional en Bogotá, en la capital de Colombia, porque el juez de garantías estuvo frente al implicado de acabar con la vida de un joven de apenas 15 años en Transmilenio en Bogotá, y a pesar de que él no aceptó el dictamen del juez, al parecer una llamada que se tenía interceptada habría dicho a su papá que efectivamente él fue el que acabó con la vida de este joven. Estos videos fueron claves para lograr identificar a Gustavo Adolfo Agames, señalado por la Fiscalía de acabar con la vida del joven Juan Esteban, de 15 años. Se conoció que este hombre, luego del homicidio, escapó a Medellín y posteriormente se trasladó a Montería, donde fue ubicado y capturado por el equipo investigador. A las 10:30 de la noche del sábado 8 de octubre, Gustavo Adolfo Agames subió al Transmilenio en compañía de una mujer y un bebé en brazos. Hasta ese momento era un testigo más de la discusión que sostenía Juan Esteban con este hombre de buzo de capota a quien por accidente pisó en un pie. Sin embargo, 1 minuto y 40 segundos después de haber abordado el bus, Gustavo Adolfo llevó su mano a la cintura, sacó una navaja e hirió al joven de 15 años. Así lo relató el fiscal durante la audiencia. Y en el momento que la víctima se encontraba totalmente desprevenida, en un estado de indefensión, sin mediar palabra alguna, usted esgrime esa arma blanca en contra de la misma a la altura del pecho, la cual le causó una herida en la región emisoras izquierda. La cámara de seguridad captó el momento cuando Gustavo Adolfo trata de abandonar la estación tras herir al joven de 15 años. Un auxiliar bachiller de la policía busca detener al hombre de buzo de capota que es señalado por los usuarios de haber atacado a Juan Esteban. Sin embargo, otros pasajeros señalan al verdadero responsable del crimen, quien salta de la estación y huye tras haber asesinado a un joven cuyo único pecado fue haber pisado por error a otra persona. En ese momento se detiene el biarticulado en la estación CDS Carrera 32, donde sale usted en compañía de su compañera sentimental y un menor sin ser capturados. En todo momento en su vida usted empuñaba esa arma blanca con la cual presuntamente lesiona al menor JEAC. Hoy la madre de Juan Esteban no solo llora su partida, sino que pide una condena ejemplarizante para el victimario de su hijo. Yo sé que con él estar en la cárcel 50, 60 años, mi hijo no me lo va a devolver, pero la verdad, sí, él tiene que irse con una pena máxima, sin ningún beneficio. El hombre de 23 años cambió su look, evadió el cerco de las autoridades y pese a no aceptar el delito de homicidio agravado, una llamada ratificó su culpabilidad. Negó su responsabilidad en los hechos, pese a que existen abundantes elementos materiales probatorios, entre ellos una interceptación telefónica que lo compromete.
existe una interceptación telefónica en la cual él le reconoce el homicidio a su padre. Gustavo Adolfo Agames, quien fue capturado en Montería, será recluido en una cárcel de esta ciudad tras decisión adoptada por el juez 16 penal municipal de Garantías. Nos vamos ahora a Paraguay, en donde cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que delincuentes entraron a una tienda donde vendían al parecer disfraces para la época de Halloween. Revolotearon absolutamente todo y se llevaron algunas prendas. Las autoridades ya dieron con la pista de los delincuentes. Los dos rateros primero forzaron las rejas y la puerta de vidrio para finalmente poder ingresar a la tienda ubicada en la entrada al Mercado 4 de Asunción. Una vez dentro se tomaron su tiempo para poder juntar las prendas de vestir que estaban para la venta, así como también computadoras y el dinero que había en la caja registradora. Los propietarios realizaron la denuncia ante la comisaría de la zona, señalando que la pérdida económica en total ronda los 10 millones de guaraníes. Por su parte, desde la policía señalaron que gracias a las imágenes de circuito cerrado ya pudieron identificar a los dos sujetos, que serían del barrio Ricardo Brugada. Continuamos en el Ecuador con una tragedia que se registró y que quedó grabada en cámaras de celulares al momento en que una avioneta se estrella contra el asfalto. En esa oportunidad, lastimosamente, 2 personas perdieron la vida y una de ellas se encuentra internada en el hospital. Facturación electrónica y sistemas administrativos desde cualquier dispositivo. Es una avioneta que se estrelló aquí. Prendida en llamas quedó la avioneta Cessna color blanco tras estrellarse en la cuarta etapa de la Ciudadela La Alborada en el norte de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, la aeronave se precipitó sobre una casa, pero luego cayó en este parque. Iban 3 personas, 2 de ellas murieron carbonizadas. 2 capitanes que se encontraban en el interior de la avioneta, los cuales corresponde el nombre de Edgar Rosero y Juan José Guzmán, quienes también son capitanes de la aeronave, quienes se encontraban en el interior y lamentablemente se encuentran calcinados. ¿El herido? El herido es de nombre de Cristian Almendaris, también piloto de 32 años, del mismo que fue trasladado al Omni Hospital, se encuentra estable. La avioneta salió desde Manta y cerca de las 3:30 se registró el accidente. Aún se desconoce qué lo causó. Lo que sí conocemos es que hay una llanta de la avioneta incrustada en una vivienda a pocos metros de aquí. En unas casas continuas al lugar de los hechos se puede verificar que existen partes de la avioneta, como son las partes del tren de aterrizaje, las llantas, que gracias a Dios no causaron ningún otro tipo de daño a ninguna persona. La calle fue cerrada. Los testigos dicen que al momento del siniestro no había personas en el parque. Y en el momento del estallido, mi primera reacción fue mirar hacia atrás y se vio pues la explosión, la llamada. Obviamente era imposible acercarse porque era bastante fuego. Cambiando de tema, nos vamos a una increíble historia de una familia de venezolanos que emprendió todo su trayecto para poder llegar al sueño americano y de esta forma llegar a los Estados Unidos. El papá de esta familia, lastimosamente, estaba en esa travesía del tapón del Darién, se accidentó y las demás personas tuvieron que dejarlos tirados. A continuación, esta terrible historia que terminó en que ellos ni siquiera quieren devolverse a Venezuela. Josiani Herrera, su esposo Julio y su pequeño Tiago salieron de Necoclí el 3 de octubre con el sueño de muchos migrantes venezolanos, llegar a Estados Unidos. Al tercer día de camino en Panamá y en plena selva, Julio se fracturó un tobillo. El grupo de unos 100 migrantes que iba con ellos los tuvo que dejar. 6 días después del accidente, uno de los caminantes pudo dar aviso a la familia de los venezolanos. Ya tiene 12 días en la selva con un niñito, su esposo seleccionó el tobillo y de verdad tienen 12 días ahí, todo lo que pasa lo ayuda. Compatriotas de Julio improvisaron una camilla y así lo fueron llevando como en una carrera de relevos. Tire, que yo lo aguanto. Tiren el palo ahí, tírenlo. Tito, otro venezolano, grabó este video para TikTok. Mira cómo estamos, güey. No han comido. ¿Cuántos días tienen sin comer? Desde ayer. Desde ayer que no comen, ¿ves? Aquí están comiendo, gracias a Dios lo estamos ayudando. Para que sepan, para que tomen conciencia por dónde se van a meter, mi hermano. Mírenme.
Finalmente la familia llegó hasta el campamento del abuelo y luego a las carpas de la ONU en Bajo Chiquito, donde el Servicio de Fronteras de Panamá los recibió. Mami, estamos bien, hoy no te preocupes, estamos bien, Julio se dañó el tobillo, pero aquí estamos con el guía. Gente, estamos en un campamento, el bebé está durmiendo en una carpa, estamos bien, no te preocupes, ¿oíste? Le doy muchas gracias a los que nos ayudaron, nos apoyaron, a los que la rescataron y la pusieron en la ONU. Y les doy un consejo, que no se vayan con niños por ahí, no se metan por ahí. Josiani, Tiago y Julio están fuera de peligro. Solo esperan que el hombre vuelva a caminar para continuar su travesía, porque dicen a Venezuela no quieren volver. Pues a diferencia de esta familia que explicó que no quieren retornar hacia su país, sin embargo en Necoclí, en Antioquia, en Colombia, antes de adentrarse a la selva del Darién, hay muchas familias y también venezolanos que indican que prefieren devolverse a su país antes de emprender esta travesía y que de pronto al llegar no los dejen pasar. Regresarnos, porque digamos ya uno internarse en esa selva ya es peligroso, ¿ves? Yo voy con mi hijo y con mi señora también. Lo mejor es regresarnos donde, digamos, tuvimos algún momento, algún acobijo. Miguel Andrade es un venezolano que buscaba llegar a Estados Unidos desde Necoclí, municipio al norte de Colombia y paso obligatorio para las decenas de migrantes que quieren cruzar el tapón del Darién. Desde este lugar planea regresar a Perú, de donde partió, luego del anuncio de la política migratoria del gobierno de Joe Biden. Venimos de distintos lugares, son historias distintas, pero todos íbamos con la misma meta. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, visitó este municipio del Golfo de Urabá en medio de la descongestión ocasionada por el regreso de los migrantes a sus lugares de origen. El camino desde Necoclí hacia los Estados Unidos es bastante peligroso y queremos advertir a esa gente que no se comience ese viaje. Ante el nuevo escenario, los migrantes venezolanos hacen un llamado al gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos dejado todo atrás para seguir adelante, para guerrear y de repente, ¡pum!, se nos cortó todo de fuerte. En el municipio continúan algunos pocos migrantes venezolanos mientras consiguen el dinero para poder retornar a Venezuela o los países que abandonaron. Frente a este tema, ya desde la semana pasada los Estados Unidos anunció la nueva reforma migratoria que viene para los ciudadanos venezolanos que si logran ingresar de una forma legal al país podrán entrar en este nuevo curso migratorio. Sin embargo, ya se abrieron las aplicaciones y según lo que han indicado hay largas filas, como nos lo cuenta José Pernalete de La Voz de América. Finalmente, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos activó la recepción digital de solicitudes para el proceso migratorio a favor de los venezolanos, anunciado la semana pasada. Un beneficio que puede ser otorgado a ciudadanos de ese país sudamericano que tengan pasaporte vigente, dinero para pagar el viaje aéreo a Estados Unidos, verificación de sus datos de seguridad, que no tengan doble nacionalidad y no haber cruzado la frontera de manera ilegal en México o Panamá. Tienen que aplicar desde Venezuela o un tercer país, pero del que no tengan un beneficio migratorio. Otro de los requisitos más importantes es contar con una persona que se haga responsable de ese ciudadano en Estados Unidos, quien deberá firmar una declaración jurada asumiendo este compromiso financiero. Van a tener que ayudarlos económicamente en los Estados Unidos. Entonces, por lo menos esas 24,000 personas que entren con el parol no van a ser elegibles para ayudas públicas porque tienen ese affidavit of support. Para la ONG Alianza Venezolano-Americana se trata de un proceso novedoso que va a favorecer a miles de venezolanos, pero sugiere que el cupo sea ampliado. Y eso lo hemos conversado con el Departamento de Homeland Security y USCIS, y se lo hemos manifestado. Entendamos que en septiembre entraron 33,000 venezolanos por la frontera. Está claro que 24,000 pues no es suficiente y ellos lo que nos dijeron fue que esto era un punto de comienzo y que estarían evaluando el programa para incrementarlo. Otro de los requisitos es no haber sido deportado de Estados Unidos.
Nos vamos ahora a Antioquia, en donde habitantes y comerciantes piden ayuda después de que las quebradas de los ríos se salieran de su cauce y esto afectara a muchísimas familias. Sabemos que las lluvias, pero también el desbordamiento de los ríos ha afectado a la población. Muchos habitantes del municipio de Dabeiba, en Antioquia, creen que la naturaleza no les tiene compasión. Es que un nuevo aguacero destruyó totalmente 10 viviendas y dejó inservible 11 locales comerciales. 50 personas resultaron damnificadas. Como se ve, fuimos muchas familias afectadas que perdimos todo. Quedamos con lo que tenemos puesto. Por favor, no nos abandonen. Ya la maquinaria no es suficiente. Como pueden ver, todo esto quedó en ruinas. Yo soy comerciante de aquí en Camparrusia y lo perdí todo. La mayoría de afectaciones se presentan en el corregimiento de Camparrusia. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales, pero lo cierto es que a muchos les tocará iniciar de cero. Esta es mi casa, donde yo lo perdí absolutamente todo, donde completamente estoy damnificada del todo. Lamentamos mucho todo lo que está sucediendo. Le hacemos un llamado al gobierno departamental, gobierno nacional. Ante las inclemencias de los aguaceros, la quebrada El Tigre fue la primera que se desbordó. Las personas trataban de evitar que el agua entrara a sus casas, en una labor titánica. Podríamos decir que todo el corregimiento está afectado. Necesitamos en este momento maquinaria de oruga, 320 o de ahí en adelante, para poder recuperar el cauce de la quebrada El Tigre y el río Camparrusia. Las calles quedaron intransitables, llenas de lodo y rocas, mientras las personas damnificadas se encuentran refugiándose en las casas de sus allegados o seres queridos, pero saben que para siempre allá no se van a quedar y por eso le piden soluciones y ayudas a la autoridad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un bebé se escapó de su casa y gracias a sus perritos su mamá se alertó. Escalador se enfrentó a golpes a un gran oso. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Visita Wind Creek Casinos e hunga seguro, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos clean team sempre tem para assim limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na mané free play para jogar dentro do casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby? Que tem? Sim, me solta com ele dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, não é que essa mãe acaba. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Que bom que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me dá para por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. A ueta baby tá aí assunto.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Padres de familia, miren las siguientes imágenes que ocurrieron en la Argentina, en donde por un pequeño descuido un bebecito de apenas 2 años abre la puerta y se sale a la calle. Gracias a la rápida acción de los perritos que estaban con él, alertaron a la mamá y esto tuvo un final feliz. Cámaras de seguridad en un barrio en Argentina captaron el momento en que un bebé escapó de su casa. En un aparente descuido, el niño, en su afán de curiosear, abrió el portón y salió corriendo por un andén contiguo a una avenida por donde pasaban carros. En el momento en que el pequeño aventurero logra abrir la puerta hacia la calle, uno de los 2 perros entra corriendo a la casa, dicen muchos, para poner en alerta a la mamá. Otro ángulo de videovigilancia muestra al menor dando pasos inseguros, pero al tomarse confianza empieza su trote. Al mismo tiempo y en dirección paralela, un vehículo pasa a velocidad considerable, aunque relativamente alejado del bebé. Pasaron unos segundos y la escena apareció la mamá, que no duda un segundo de ir detrás de su hijo. Detrás de ella, los 2 perros en posición de alerta sobre lo que acontecía. Finalmente y por fortuna, el hecho no pasó a mayores y todo se redujo a la conversación en redes sociales, que van desde quienes acusan a la mamá de irresponsable hasta los que aseguran que sin la ayuda del perro, la mujer ni se habría enterado. Y continuando con más de esas impactantes historias que se viralizan en las redes sociales, en Japón un escalador tuvo el momento más increíble y también impresionante de su vida cuando un oso bastante grande llegó y lo atacó. Él empezó a gritar y también lo agredió para así escapar de sus fauces. En Japón, un escalador vivió un impactante encuentro con un oso con el que se cruzó cuando transitaba por una montaña. Para evitar ser víctima de las garras y dientes del animal, no tuvo más remedio que enfrentarlo con gritos y con golpes. La angustiante escena registrada por una cámara que el hombre llevaba adherida a su casco muestra la repentina llegada del mamífero. En esta se ve que pese a las patadas y puños del escalador, el oso insistía en una feroz embestida. No obstante, la defensa del deportista fue exitosa y el animal se alejó. Al respecto de las imágenes, todo parece indicar que el oso, además de defender su territorio, actuó de forma intuitiva para cuidar a su cría, que se ve en cierta parte del video. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Gillette, porque Gillette tiene grandes premios para ti. Aruba, prepárate para marcar con Gillette. Gánate un televisor LG de 55 inch cada mes y premios instantáneos cada semana. Comprando 2 productos de Gillette, incluyendo una afeitadora reusable o un cartucho, envía un WhatsApp de tu recibo original con tu nombre y teléfono al 594-5860 o deposítalo en las cajas promocionales en los puntos de venta participantes. El último día para participar es el 20 de noviembre del 2022. Participa hoy mismo y gana un televisor LG de 55 gracias a Gillette. Y los dejo con esta historia increíble de un jovencito que por descuido se tragó un pito y su risa se hizo viral en las redes. El joven Jonathan Serrano fue el responsable de haberse tragado el juguete para perros y como consecuencia, cuando el joven intentaba respirar o incluso reír, suena el juguete que se atoró en el interior. Aunque el joven menciona que fue un accidente, lo único cierto del caso es que logró cosechar gran fama gracias al video que se publicó, pues tan solo un par de días ha conseguido cerca de 100,000 seguidores, una extraña forma de hacerse conocido en las redes sociales. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que a través de nuestras redes sociales en Facebook ustedes nos pueden seguir y mirar esta y todas nuestras ediciones. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.